Muy buenos días para todos, les saluda Sergio Ceja, su servidor desde el norte de Argentina. En esta semana tenemos el privilegio de estar compartiendo devocionales basados en la porción de San Juan, capítulo 6, versículos 1 al 15. Acompáñame, por favor, vamos a sacar hermosas lecciones y aplicaciones para nuestra vida cristiana. El devocional en esta mañana se titula Jesús multiplica y sacia nuestra necesidad. Bueno, ya hemos estado leyendo el pasaje completo. Este es el pasaje que hace mención al milagro de la alimentación de los 5.000 y hoy solamente vamos a hacer énfasis en una partecita de esta porción. Acompáñame al versículo 10. Bueno, Jesús está en el mar de Galilea, al otro lado del mar, está con sus discípulos, hay una gran multitud, de repente Jesús los pone a prueba y les dice, denle de comer. Ellos se dan cuenta que no iba a alcanzar para satisfacer la necesidad de todos ellos. Se acerca Andrés con un muchacho, el muchacho ofrece su almuerzo de aquella tarde, que eran unos cuantos peces y otros panes, y entonces Jesús obra un milagro. Y ahí el versículo 10 dice, entonces Jesús dijo, haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5.000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo de los peces, presta atención a esa frase, ¿cuánto querían? Versículo 12 dice, y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Versículo 13 dice, recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Jesús multiplica y sacia. Y es que, hermanos y hermanas, Jesús no nos da apenas para sobrevivir en nuestra vida. Él puede proveer para nosotros de manera abundante y sobre todo suficiente. El texto dice que Jesús tomó los panes, dio gracias y repartió, y todos comieron cuanto quisieron. Qué hermosa frase. No fue una ración simbólica, no fue algo mínimo que apenas alcanzó. Hubo suficiente para todos, hubo abundancia. Y además dice, sobraron 12 cestas. Qué casualidad, que no es casualidad. 12 cestas sobraron, quizás como una representación gráfica, visual, práctica para cada discípulo. Mira, sobraron 12 cestas. Y la verdad central de esta mañana, que en la que queremos meditar es, cuando Jesús obra su provisión, no solo alcanza, también nos muestra su abundancia. ¿Sabes? Este milagro nos va a mostrar que Jesús no dispone de recursos limitados. Nuestro Señor no se mueve bajo la escasez o en un contexto de limitaciones. Tampoco improvisa ni llega tarde. Él tiene autoridad, Dios tiene autoridad, riqueza, recursos para suplir de manera completa. Ahora quiero hacer una aclaración y dejar muy claro porque este pasaje quizás se pueda llegar a usar o malinterpretar como para prometer una vida sin problemas, de prosperidad, de abundancia, y como que siempre el cristiano, si sigue a Dios o obedece al Señor, siempre va a haber abundancia, ¿no? Este pasaje no predica el evangelio de la prosperidad. El foco es más profundo. Lo que este pasaje nos quiere dejar como enseñanza es que Cristo es suficiente, hermanos. En Él hay provisión real para nuestra alma y obviamente para la necesidad concreta, cuando así lo determina su sabiduría. ¿Ves? Esta multitud no quedó a medias, comieron hasta saciarse. Y esto apunta al carácter generoso de Dios. Dios no nos mezquina las cosas. Y esas 12 cestas, como mencionamos, nos enseñan que cuando Dios obra, muchas veces va a dejar evidencias visibles de que Dios es fiel.
Ahora, la abundancia de Cristo no siempre va a significar un exceso material, pero sí significa que Él nunca va a dejar que nos falte lo necesario para nuestra vida y para cumplir su voluntad sobre todas las cosas. Dios puede multiplicar, hermanos, lo que haga falta en tu vida. Él puede multiplicar no solo la comida, sino también puede multiplicar su gracia para seguirlo, para ser un hijo de Dios. Puede multiplicar la paz cuando hace falta. Puede multiplicar la sabiduría para decidir en una situación. Puede darte fuerzas, multiplicar las fuerzas al que no tiene ninguna, dice ese conocido pasaje. Te puede dar fuerzas para servir, provisión para avanzar y sobre todo esperanza para no rendirnos. Dios multiplica y sacia. Efesios 3:20 dice, y aquel que es poderoso para hacer, dice, todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Qué gran Dios que tenemos, que va a hacer mucho más de lo que yo pido, de lo que yo entiendo, claro, porque en Él no hay escasez, en Él hay abundancia, según su propósito y según su sabiduría. ¿Te acuerdas del Salmo 23? Quizás el salmo más conocido de la palabra de Dios. Dice que Dios, que Jehová, el Señor, es mi pastor. Por lo tanto, nada me faltará. Nada me faltará. Él va a buscar lo mejor para mí. Él va a buscar saciar mi vida. Si yo busco mi satisfacción en Él, Él es mi pastor. Él me va a hacer descansar. Y va a buscar ese lugar para confortar mi alma. Filipenses capítulo 4, versículo 19 dice así también. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falte, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Qué importante es esta porción que hemos leído y en la que estamos meditando. Y vamos a ir a las aplicaciones del devocional en esta mañana. Mira lo que dice ahí, muchos creyentes, muchas veces, yo me incluyo a veces, vivimos con una mentalidad de escasez espiritual. En primer lugar, quizás porque oramos poco, o servimos poco, o soñamos poco. Porque en el fondo creemos que Dios puede obrar en base a mis expectativas o a mis limitaciones o a mi poca fe. Pero Dios no es así, hermanos. Dios es un Dios todopoderoso, que todo lo tiene, de todo lo puede, y según su voluntad, Él puede proveer, bendecir, multiplicar y saciar en abundancia. Quiero que puedas preguntarte, ¿estás viviendo con una visión pequeña del gran Dios que tienes? ¿Estás creyendo que tu necesidad es más grande que el poder de Dios? Quizás te has olvidado de las veces que Dios ya te sostuvo, proveyó, que Dios ya te sació en el pasado, y quizás te hace falta recordar tantas veces que Dios ya ha sido fiel con nosotros. Mira, quiero terminar con esta frase en esta mañana. Dice, la saciedad verdadera no está en tener más cosas, sino en experimentar que Cristo es suficiente. Y cuando eso ocurre, el corazón deja de vivir mendigando seguridad en otros lugares. Que Dios te bendiga.